En este caso, entonces, vamos a contar con Irene Vélez Torres y James Larrea Magía. Asimismo, con un equipo de Stephen Hayden, Gabriel Tommy, y así con Thorsten Krausen, y se nos va a unir prontamente también una cuarta participante desde Mesetas La Uribe, para que veamos no solamente desde la perspectiva general, sino de las personas que viven día a día este tema de la paz, cómo entonces podemos, aquí ya estoy viendo que se nos unió Jennifer. Entonces, bienvenidos a todos, muy buena tarde. Seguramente ustedes están ya recién salidos del almuerzo. Los invito a que para aprovechar esta hora y media donde vamos a estar trabajando, de donde vamos a estar escuchando todas estas sesiones, puedan conseguir un café y aprovechar al máximo esta información que nos van a compartir los colegas. Solamente quiero darles un breve contexto de cómo vamos a abordar. Ya les hicieron la indicación, pero quien quiera realizar o conocer mejor o usar otro lenguaje, tenemos la opción de interpretación tanto en inglés como en español. Seleccionen la que consideren más adecuada. Asimismo, vamos entonces a tener una sesión dividida en unas presentaciones más o menos de 12 minutos que cada uno de los 4 grupos va a tomar para presentarnos información. Esperamos entonces que a través del chat ustedes nos pueden hacer llegar las preguntas que una vez terminemos de hacer las presentaciones, las intervenciones de cada uno de los panelistas, tendremos más o menos unos 35 minutos para tener una discusión con ustedes basados en las preguntas. Entonces, les agradecería que a través del chat compartieran con nosotros esas preguntas e idealmente identificando al panelista al cual quieren hacerles ustedes esa pregunta. Entonces, sin más preámbulo, les dejaré entonces que James y que Irene nos comiencen a hablar sobre el tema de gobernanza para la paz, por quién y para quién. Entonces, Irene, James, el piso es de ustedes, los dejo para que... Muchísimas gracias. Yo voy entonces a compartir pantalla y voy a ser yo quien voy a estar manejando la presentación, aunque inicia James contándonos un poco desde dónde estamos hablando. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias, Camilo, y a todo el equipo por facilitar este espacio para compartirles estas reflexiones que junto con la profesora Irene Vélez hemos venido recogiendo a lo largo ya de más de 3 años de trabajo en el norte del Cauca, principalmente en 3 municipios que hacen parte de la subregión PEDET, Alto Patía y Norte del Cauca, Corinto, Miranda y Buenos Aires, y junto con las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y los procesos de reincorporación también en la región, pues hemos venido construyendo estas reflexiones que vamos a compartir. Hemos titulado nuestra presentación Gobernanza para la Paz, ¿por quién? Lo primero que quisiéramos plantear o resaltar es que justamente el acuerdo de paz tuvo uno de los conceptos que ha sido altamente valorado en los modelos de peace building a nivel internacional, en los modelos de construcción de paz, que es este de la paz territorial. Con la paz territorial se planteó la necesidad de llevar los acuerdos, los diferentes instrumentos que fueron pactados en la mesa de diálogo a nivel territorial, pero además ajustándolo a las características y a las particularidades étnicas y de género que encontramos en los territorios. Estos enfoques precisamente pueden ser o son los que vamos a conocer como enfoques transversales para todo el acuerdo, para los 6 puntos del acuerdo. Dentro de esta propuesta de paz territorial, el principal instrumento del acuerdo de paz son los programas de desarrollo con enfoque territorial, que se planteó transformarían las condiciones de vida de las comunidades rurales en los 170 municipios del país más golpeados por la guerra
por el abandono estatal, presencia de cultivos de uso ilícito, entre otras problemáticas. Pero desde el primer momento, y aquí empezamos ya con los análisis o los elementos para la discusión y la conversa, es que en el momento de la formulación de estos PDET, de estos programas de desarrollo con enfoque territorial, se presentan las primeras diferencias o tensiones entre las comunidades, las organizaciones sociales y las instituciones del Estado. Y esto nos va a mostrar lo que aquí vemos en esta diapositiva, y es que hay diferentes concepciones o diferentes nociones de paz o de lo que va a concebir cada actor social por paz y cuáles son sus contenidos. Entonces encontramos, pueden haber más seguramente, pero queremos concentrarnos en estas 6 visiones o nociones de paz. La primera la hemos denominado paz, que es aquella que concibe la paz como una oportunidad, sobre todo para la expansión de la economía neoliberal y para la consolidación de la acumulación en el marco del modo de producción capitalista. Digamos, la paz como una oportunidad para impulsar lo que en el gobierno Santos se denominaron las locomotoras del desarrollo, por ejemplo. Una segunda noción es esta de pacificación impositiva, que plantea la paz como el fin de la guerra, pero a través del sometimiento militar o jurídico de ese otro que es considerado como el enemigo. Digamos, la imposición del derecho penal del enemigo como mecanismo para avanzar hacia la pacificación. Y en el campo popular, en el campo de los movimientos sociales, encontramos otras, principalmente la paz vista como una posibilidad de transformar o como una potencia transformadora. La paz insuficiente, que son estos sectores que nos dicen, mientras persista la estructura del Estado neoliberal, digamos, del modo de producción capitalista, no vamos a gozar de una paz verdadera. La paz, la tercera que proponemos, es más una indiferencia frente al proceso de paz, refiriendo que la responsabilidad de la solución del conflicto recae solamente sobre los actores que han estado directamente vinculados o involucrados en la confrontación. Y la última es una noción de paz espiritual, la llamamos, que hace referencia a un proceso de reconciliación y de perdón que permita avanzar pues, hacia la superación de las diferencias. Estas primeras nociones de paz se suman a la segunda categoría de análisis que compartimos, que es la de territorio. Justamente alrededor del territorio vamos a encontrar 2 grandes concepciones o nociones. Por un lado está la visión predominante, digamos, del Estado, de las instituciones del Estado, que asumen el territorio como espacio contenedor o como delimitación espacial para el ejercicio de la administración pública. Mientras que para las comunidades, para diferentes sectores sociales, el territorio es concebido como una construcción social producto de la relación entre la comunidad y el espacio o el lugar que habita. Es decir, que no es solamente un contenedor, sino que además hay unas relaciones y unos significados que configuran la identidad de estas comunidades y otros elementos pues adicionales. Justamente en esas nociones de territorio encontramos que al momento de formular los PDET se impone la visión predominante del Estado y se limita la posibilidad de incluir en los PDET, en los programas de desarrollo con enfoque territorial, las propuestas territoriales de las comunidades, porque la metodología que se implementa es una metodología que fracciona el territorio por ejes temáticos o por pilares, como fueron denominados, mientras que las comunidades en sus planes de vida, en sus planes de etnodesarrollo, en sus propuestas territoriales asumen la territorialidad, repito, como un sistema interrelacionado y que no se divide. Adicionalmente al diseño metodológico, planteamos que hay unas modificaciones sustanciales al acuerdo de paz, al acuerdo final de paz, durante la implementación normativa, lo que conocimos como el fast track,
y que conlleva a la disolución del carácter integral del acuerdo. Es decir, cada uno de los 6 puntos estaba vinculado con los otros, y en la medida en que se implementara integralmente, pues íbamos a avanzar hacia lo que se esperaba fuera la paz estable y duradera. Pero todos estos cambios y estas modificaciones arbitrarias, digámoslo, por fuera del proceso de negociación, hicieron que la paz se convirtiera en un asunto tecnocrático, burocrático, porque recayó sobre lo que se llamó la nueva institucionalidad para la paz, que fueron estas instituciones que se crean para dirigir y orientar los desarrollos del acuerdo de paz o la implementación del acuerdo de paz. Por supuesto, vamos a ver más adelante que son instituciones que reproducen las mismas lógicas y relaciones de poder tradicionales del Estado, muchas de las cuales han alimentado también la confrontación, no solo armada, sino también el conflicto social pues que vive el país. Y digamos que de esto nos interesa deducir, interpretar que en la medida en que la forma en que las instituciones del Estado se acercan al territorio, concibiéndolo desde su división administrativa, se crean unas divisiones que no existen en las relaciones sociales y culturales del territorio. Y eso tiene mucho que ver con el tema de uso del suelo, porque precisamente estas comunidades son transfronterizas y sus relaciones sociales, políticas y culturales van más allá de esas fronteras administrativas. Cuando el Estado llega con un modelo de participación que precisamente toma la división administrativa como el criterio de la participación e individualiza a su vez, por supuesto desde una perspectiva muy moderna y liberal de la participación, lo que está haciendo es entonces introduciendo un fraccionamiento sobre ese tejido sociocultural existente, preexistente a esta interacción con el Estado en el territorio. El resultado de esto es precisamente que no solamente en sí misma ese fraccionamiento puede generar unos impactos en las relaciones que ya de por sí pueden ser muy tensas entre indígenas, campesinos y afrodescendientes, por ejemplo, respecto a temas de titulación de tierras, que ustedes saben, digamos que en esta región, sobre todo en el norte del Cauca, ha tenido una historia de tensiones por malos manejos también desde el Estado, sino que además lo que uno entiende es que hay una exclusión de los proyectos más arriesgados, más revolucionarios de las comunidades locales. Entonces, por ejemplo, los cabildos, las organizaciones afrodescendientes, las organizaciones campesinas, no son invitados como actores a estos espacios de participación, sino que son invitados como individuos. Y en esa medida, entonces, no son las agendas organizativas que han estado, por supuesto, históricamente formadas y negociadas en este territorio, las que entran a ser parte de la mesa, digamos, de construcción de los PDEs, sino que son solamente estas listas de mercado que van saliendo y que van quedando registradas en los 8 pilares que se, digamos, definieron desde Bogotá. Y ahí precisamente vamos con el segundo elemento que nos parece importante, que es como una cascada de consecuencias, y es que además de que se genera ese fraccionamiento territorial y por consiguiente entonces también se genera esta exclusión de sujetos políticos colectivos que son además los más transformadores y digamos menos alineados con el discurso hegemónico del Estado neoliberal, entonces también se reproduce una relación centralista de poder con el gobierno. Y eso para nosotros es muy interesante porque resulta que aunque se hablaba, digamos, de un bottom-up en la participación y estábamos pues muy emocionados retomando los conceptos del EDERAC y haciéndole eco al giro local en la participación y en la construcción de paz, resulta que es un bottom-up para la participación, pero no para la toma de decisiones, porque el poder como tal sigue concentrado en Bogotá. Entonces, por ejemplo, que los 8 pilares sean definidos en Bogotá ya nos da un indicio respecto a qué y cómo quiere el Estado
que se organicen las comunidades en sus peticiones y pretensiones respecto a la construcción de paz. Pero eso no fue lo único que pasó. Por ejemplo, estuvimos en espacios de participación en torno a estos PEDETs donde las comunidades estaban exigiendo y exigiendo que se incorporara el tema de formalización de la propiedad de las tierras, expansión de los resguardos indígenas, compra de tierras para la creación y formalización de las zonas de reserva campesina, que en este momento siguen siendo solamente zonas de reserva campesina de hecho en esta región. Y las instituciones públicas insistían en que ni la compra ni la formalización podía quedar dentro de los PEDET, sino que a lo que podría aspirarse es a una gestión. Y en ese sentido, lo que termina pasando es que toda esta participación se convierte de alguna manera en un espejismo de poder y que legitima, por un lado, lo que trae el gobierno central desde Bogotá para ser acogido por parte de las organizaciones locales, pero a su vez también resulta que estas organizaciones locales terminan obnubiladas con esa sensación de estar participando que nunca habían tenido la oportunidad antes, y eso también puede generar, digamos, un debilitamiento de otras formas de organización de estos procesos sociales que, por ejemplo, tenían en la Minga un momento de retomar sus formas organizativas tradicionales. Entonces, digamos que hay una tendencia a que durante el proceso de construcción del PEDET todas las comunidades estuvieron ahí muy expectantes, y sin embargo, cuando ya se ve, y aquí entonces vemos los efectos del cambio de gobierno, cuando ya se ve que no hay efectivamente una implementación y que las exigencias, por ejemplo, respecto a tierras de las comunidades quedan vueltas un eufemismo en los documentos públicos que registran todo este proceso y todas estas peticiones y todos estos planes que en teoría van a llegar al Estado. Entonces vuelve la Minga y se moviliza. La Minga se moviliza entonces en dos momentos, uno en el 2019 y posteriormente, dado que Duque llega al Cauca pero no se baja a hablar con la comunidad, entonces la Minga decide ir a Bogotá, y para mí, y eso lo hemos entonces dialogado, digamos, en el marco de este proyecto, es un momento muy icónico porque es el momento en el que la comunidad quiere participar en sus propios términos, pero ya al Estado no le interesa esa participación. Y eso claramente nos habla de que al Estado le interesa un tipo de participación, que es, por ejemplo, la que es capaz de generar una lista de mercado, ¿no es cierto? Y que se puede ver bonita en la foto, pero no una movilización como la de la Minga, que trae su propia agenda y de alguna manera intenta revertir, transformar las relaciones de poder con el Estado. Esto nos lleva entonces... Disculpa, te queda más o menos un minuto, ya vamos un poco pasados. Te agradezco que pasemos a las conclusiones. Estamos llegando a las conclusiones. Entonces tenemos tres conclusiones en este momento. Lo primero es que concordamos en que es el incumplimiento y la modificación del acuerdo de paz lo que ha llegado en este momento a una reconfiguración del conflicto armado y a una intensificación de los conflictos socioambientales, por lo menos en todos los territorios en donde nosotros estamos haciendo investigación. Y eso tiene que ver no solamente con que hay, por supuesto, unas disidencias y hay unas economías ilegales que están movilizando esa rearme, sino también que ha habido una imposición neoliberal de las dinámicas estatales y que eso genera también unos efectos destructivos respecto a las dinámicas de las organizaciones sociales y comunitarias. Por otro lado, veíamos entonces que en el modelo de Santos y específicamente en el diseño y en la arquitectura del acuerdo de paz hay unas falencias tremendas, sobre todo por esta estructura de la participación que no contempló nunca realmente la transformación de las relaciones de poder, sobre todo con el Estado que sigue, digamos, perpetuando la periferización de estas comunidades y la subordinación del sujeto que sigue siendo un sujeto mestizo, negro y afrodescendiente, ¿no? Y por otro lado que ya con el cambio al gobierno de Duque, esto incluso se empeora porque lo que observamos es entonces una pacificación impositiva que cada vez más gira
hacia la militarización y los conceptos de estabilización, que son precisamente los que vienen a reemplazar el concepto de paz territorial que había acuñado en su momento Jaramillo y por supuesto Santos. Muchas gracias. A ti, Irene y James, por la presentación. Como les mencioné a todos por el chat, facilitaremos entonces las presentaciones para quienes estén interesados. Y entonces, creo que lo importante aquí es entender muy bien qué es lo que tenemos o qué es lo que entendemos todos por paz. Pareciera que muchas veces pudiéramos tener un mismo concepto, pero no es así. Hay diferentes lecturas frente a la misma y dependiendo de ese punto en el que nos estemos parando, asimismo enfrentaremos estas situaciones. Veamos entonces ahora con otro de nuestros panelistas qué otros elementos podemos estar abordando para ver esa relación que existe, por ejemplo, entre el capital natural y la paz y cómo estos conceptos que nos presentaron Irene y James también nos pueden ayudar. Entonces, invito ahora a que Steven Hilland nos acompañe con su presentación, donde nos estará presentando la información relacionada al capital natural, a la financiación espacial o geográfica y la conciliación de los procesos de paz en Colombia. En este punto, Steven va a hacer la presentación en inglés, entonces invito a las personas que no manejen el idioma a que utilicen el botón de interpretación en español. Steven, adelante. Gracias. Thank you, Camilo. Gracias, Camilo. A nombre de mis colegas, Gabriel y Liliana, muchísimas gracias por tener la oportunidad de presentar una parte de un proyecto de investigación muy reciente. Sabemos, Steven, por favor selecciona inglés, el canal de inglés. Bueno, ya. ¿Cómo hago esto? Al icono de interpretación, hacerle clic a inglés. Gracias. Me disculpo. Voy a volver a compartir mi pantalla. Bien, ahí está. Gabriel, Liliana y yo somos un equipo interdisciplinario. Soy historiador. Liliana es antropóloga. Trabaja sobre minas en la región amazónica en Colombia, excavación minera, y Gabriel ha trabajado en el tema de construcción de paz durante 15 años. Estamos colaborando para tratar de ver cómo las herramientas o qué herramientas de financiación sostenible pueden ayudar y se pueden utilizar como una herramienta para ayudar a la consolidación de paz y mantener la integridad y la sostenibilidad de la misma. Y también del medio ambiente. Debería agregar que en las finanzas espaciales entendemos que hay limitantes. El ejemplo en el que me voy a enfocar hoy es de una empresa comercial y entendemos que las finanzas espaciales de pronto no sean útiles para las industrias que sean ilegales e informales. Y una de las cosas que vamos a, en el futuro, en la investigación futura, es mirar si cómo la financiación espacial puede ser útil para esos modelos que están en la calle y que son al mismo tiempo son como ilegales, como la minería de oro, por ejemplo. Bien, el capital natural, para los que no estén familiarizados con el concepto, tiene que ver con los componentes vivientes y no vivientes de los ecosistemas. No incluye las personas o lo que fabricamos, sino en los componentes que contribuyen a la generación de bienes y servicios de valor para la gente. Entonces podemos pensar en la naturaleza como un inicio. Utilizamos la palabra capital. No estamos pensando en capital, en dinero, sino como un recurso y da un flujo de beneficios para la gente en la economía y consiste en capital, en activos de capital natural como agua, aire limpio, darles a los humanos cómo vivir su vida y permite la actividad económica, el aire, el agua, la naturaleza. Todos estos son los que facilitan en otros materiales fundamentales para la existencia humana. Como podemos ver aquí de la gráfica, hay dos cosas que quiero resaltar rápidamente. Una son los servicios ecosistémicos y las funciones.
si vemos la capacidad natural de la naturaleza, si uno tuviera que dar estas provisiones, mientras que los servicios son el desempeño, las funciones a las cuales tenemos acceso. Finanza sostenible es un marco, es un enfoque a asignar inversión, dinero, dólares, euros, libras, lo que sea, que produce cierto resultado. Externalidades positivas es lo que se utiliza en la parte comercial. Desarrollo sostenible es una alineación con la agenda del 2030, alineación con los ODS. Los tres diríamos que también deberíamos incluir que se alinee con el Acuerdo de París del 2015. Una parte clave es la presión en los sistemas para pensar en las decisiones de inversión y la necesidad de considerar las externalidades positivas o negativas como una consecuencia de dichas inversiones y dichas decisiones de inversión. Un conjunto de herramientas emergentes es algo que se llama las finanzas espaciales y es una caja de herramientas que tiene que ver con la planeación de SIG, sistemas de información geográfica, sensores remotos. También confía en investigación social ambiental relacionada con sostenibilidad y desarrollo sostenible. Honestamente, es como la innovación de algo bastante simple. Efectivamente, es poner un nombre de una empresa o el nombre de un inversionista en un mapa. Es una cosa decir que, bueno, esta empresa puede invertir en aquello. La innovación es ponerlo en el mapa, ponerlo aquí donde van a ir los dólares, ubicarlo exactamente para producir o detener la degradación ambiental. Y se puede identificar la empresa o se puede identificar la cuantía que están invirtiendo. Entonces, ¿cómo las finanzas espaciales ayudar a la consolidación de paz y a la sostenibilidad ambiental? Nuestra hipótesis es la siguiente. Esta integración en el desarrollo del capital natural de Colombia es un ingrediente crítico en la consolidación de paz. La financiación espacial integra esto con la práctica, con los riesgos para mejor identificar y manejar los temas, permitir que los riesgos, que se identifiquen mejor los riesgos. Y dada la necesidad, la finanza espacial será atractiva, permitiéndole a que se involucren los inversionistas de una forma más directa. Las corporaciones van a mejorar también, van a poder entender más los riesgos de capital natural, los impactos en la cadena de suministro. Para los hacedores de políticas, pues ellos van a poder hacer seguimiento al progreso para la paz inclusiva y según las metas de los ODS y las metas del Acuerdo de París. Entonces pensamos que sí tiene un papel. Las finanzas espaciales entendemos que tiene limitantes, pero también oportunidades. Tenemos 4 puntos donde las finanzas espaciales pueden ser de ayuda. Primero, puede ayudar a aumentar la responsabilidad o rendición de cuentas. Podemos ver quién financia qué y qué. Y en dónde. En segundo lugar, permite la evaluación de los desafíos ambientales en conflicto con los puntos calientes de la paz y lo que tiene que ver con las actividades que allí se realizan. En tercer lugar, puede animar o fomentar el involucramiento internacional para contribuir a una inversión responsable. Y finalmente, un punto que pensamos que las finanzas espaciales pueden ayudar es a identificar a los actores claves que están adyacentes al proceso de paz y pueden jugar un papel en la sostenibilidad ambiental y la consolidación de la paz. Entonces estamos ya familiarizados con este tema de la minería de carbón.
Algunas de las firmas que voy a mencionar incluso están pensando en salir. El gobierno colombiano está mirando cómo exportar carbón a Asia. Ven que es una oportunidad para exportar a China, pero es el noveno lugar de volumen de exportaciones, y 84% de las reservas de carbón están en la Guajira y en el Cesar. Este mapa aquí identifica las licencias mineras actuales, en efecto. Las líneas como violeta, color violeta. Justo aquí es el Cerrejón, el famoso Cerrejón en la Guajira. Esto es un territorio Wayuu, comunidades Wayuu. Principalmente aquí abajo tenemos el Cesar, y aquí tenemos muchas empresas, firmas. Drummond de Alabama, muy famosa, una empresa suiza, también van a salir, sin embargo, y tenemos una empresa Turquía y un operador colombiano también. Lo que nos interesa para nuestro propósito viene en la línea roja de aquí también, que nos lleva a los puertos, Puerto Bolívar, y creo que este es Puerto Nuevo. Las líneas rojas y los puertos son privados, le pertenecen a los operadores mineros, y aquí en el corredor de carbón tenemos los ETCs, espacios formales para la reincorporación de excombatientes de las FARC como resultado del proceso de paz. Unas estadísticas, de pronto ustedes ya las han visto. La Guajira y Cesar tienen ciertos desafíos socioeconómicos, en particular la alta tasa de pobreza, población muy joven. En el caso de la Guajira tenemos una gran presencia de población indígena, casi la mitad. Imágenes muy rápidas de ETCs. Solo hay 2, entonces no hay mucha presencia como en otros lugares de Colombia, pero dada la prominencia del proceso y la asignación de recursos, los ETCs pueden mostrar el caso de que la situación general que va a complementar el activismo de los Wayuu y las ONGs internacionales que están activas en contra de los operadores de carbón, también muestra que estas comunidades no están bien conectadas y tienen dificultades para crear actividades productivas a pesar de tener el apoyo político. Y ahora los ETCs están allí, y en el corredor de carbón hay una mayor oportunidad de mirar cómo operan estos mineros, estas empresas mineras. Si uno mira, es una excusa para conocer mejor el territorio. Para nuestros propósitos, voy a ir a la siguiente, más bien, vamos a enfocarnos en el Cerrejón. Un momento, Cerrejón es un consorcio de 3 operaciones mineras internacionales, Glencore de Suiza, sudafricana y la australiana. En conjunto, BHP tiene el manejo de Cerrejón, incluye la minería de carbón, es muy grande, muchas hectáreas, las represas, el equipo, la maquinaria que tienen para movilizar el ferrocarril, el sí mismo que los lleva hasta Puerto Bolívar, y también tienen las instalaciones, son dueños de Puerto Bolívar. Puerto Bolívar puede manejar embarcaciones de carbón que mueven 180,000 toneladas. Es bastante grande. Entonces, miremos algunos de estos operadores a ver cómo las finanzas espaciales pueden ayudar. Glencore ha invertido más de $5,000 millones en la operación minera en el Cesar y en la Guajira. 3 en Prodelco, que compraron hace 25 años, y más de $2,000 millones en el consorcio de Cerrejón. Una pregunta clave para estas empresas es cómo financian sus operaciones. Lo utilizan o lo hacen a través de una variedad de estructura de capital. Puede también emisión de bonos, puede ser acciones, inversión privada. Pero si miramos los 10 principales inversionistas, tenemos a BlackRock, que es el número. BlackRock es dueño de más o menos 6,5% de la deuda corporativa de Glencore, cientos de millones de dólares. Este es de un fondo de Qatar. Es el dueño de capital más grande de Glencore. Y luego tenemos los normales, JP y Chase,
Lord Abbett, UBS, Western Asset, Allianz, que es una empresa francesa, Goldman Sachs. Esta de aquí abajo, AB, Alliance Bernstein, es 60%, es la dueña, es una empresa francesa. Cada uno de estos inversionistas tiene más de $100 millones invertidos en Glencore, lo cual quiere decir que han invertido dinero en Colombia. Recuérdate que quedan un par de minutos. Bien, ya se acabó. Gracias. BHP, muy similar, más de $2.000 millones invertidos en Cerrejón. Vemos algunos de las empresas. BlackRock también es el mayor accionista de la deuda BHP, más o menos 5.5%, cientos de millones de dólares. Pero también está Vanguard. Recuerden que BlackRock ha dicho públicamente, ellos levantan la bandera de la sostenibilidad y aún así son los que principalmente tienen deuda de BHP y de Glencore. Bueno, gracias. A las conclusiones, una de las cosas a tener en cuenta es que una finanza sostenible es transformar los depósitos de carbón en lo que se ve aquí como unos activos esparcidos con cero valor económico o perdidos. Esos son los principios motivantes. No vamos a decir que va a pasar en 5 años, 10 años, pero es una meta a largo plazo. Las finanzas espaciales creemos que pueden ser una herramienta utilizada para ayudar a este proceso y procesos de paz en particular. Las finanzas espaciales se deben utilizar para elevar el costo de capital de las firmas que operan estas industrias extractivas. También puede ayudar a identificar operadores, financiadores, lugares y mecanismos que producen estos externalidades ambientales sociales. Los inversionistas con posiciones en fondos operados por BlackRock o políticas de seguros tienen que preguntarse, ¿cualquier sabría que tiene inversiones en Colombia? ¿Se dan cuenta? Las externalidades sociales ambientales negativas tienen unas políticas implementadas que apoyan a los derechos humanos y indígenas. Los derechos políticos tienen políticas ya implementadas que le dan apoyo al proceso de paz. Si es así, ¿dónde están? Si no, ¿cuándo se van a articular? Finalmente, tiene el beneficio agregar de ayudar a otros actores comprometidos con la consolidación de paz. Abre otro frente si involucra a actores económicos que producen impactos ambientales y sociales negativos. Exige la consideración de las comunidades locales utilizando datos producidos localmente para involucrarse en esas consecuencias ambientales. Crea rendición de cuenta, permite que las comunidades locales se empoderen con transparencia y hace lo mismo para los inversionistas. Y finalmente aumenta el número de interesados internacionales trabajando por la paz y la consolidación de la paz, más bien para incluir a los inversionistas institucionales y algunos otros fondos soberanos. Muchas gracias. Vamos a poder conectar con una experiencia desde la Cooperativa Multiactiva Agroecológica de Turismo, Paz y Soberanía Alimentaria, con una presentación que nos va a hacer Jennifer Martínez hacia el tema de la paz también se hace con la naturaleza. Será muy interesante entonces ver cómo todas estas grandes o estas inversiones pueden estar impactando directamente en los territorios y escuchar entonces en la voz de Jennifer cómo ellos están desde el territorio percibiendo este proceso de paz, y para eso inicialmente Jennifer nos solicitó que pudiéramos compartir con ustedes un video. Entonces le voy a pedir a Aristóteles que nos ayude con el video para que después podamos dar paso a Jennifer. Entonces, Aristóteles, te agradezco si puedes. Reconciliarnos entre comunidades campesinas,
con la comunidad reincorporada y las instituciones es reconstruir confianza. Nosotros hemos tenido acceso a muchas riquezas que muchos no han conocido. Yo sí digo que es un elemento muy fundamental en la conformación de las organizaciones sociales, porque es la voz y es el sentir de las comunidades, en cada región, en cada territorio. Claro, y de que ahí nos dimos cuenta de que la crisis o los problemas eran consecuentes, a todos nos afectaban. Estos son espacios naturales, espacios de reconciliación, porque la naturaleza siempre nos acoge. Reconciliarnos, conservar la naturaleza y fomentar el turismo es nuestro objetivo. Claro, nos equivocamos en algunas actuaciones y afectamos familias, le causamos dolor. Claro, pero por eso hemos pedido perdón y vamos a seguir pidiendo perdón en cualquier escenario que sea necesario. Y estamos contribuyendo a la verdad y a la reparación. El turismo es un laboratorio de paz y de gente en nuestro territorio. Estos paraísos ocultos son ambientes de conservación del agua, porque el agua es la vida y la alegría de nuestro territorio. Queremos que por medio del turismo conozcan nuestros senderos de paz, porque este es el mejor camino que hemos tomado. Esperamos que continúe este proceso para la paz, porque es importante para nosotros y es un beneficio para el mundo entero. Muchas gracias, Aristóteles. Entonces, Jennifer, bienvenida, buena tarde. Entonces, entiendo que Viviana va a compartir las diapositivas. Tú le indicas cuando necesites que pase las diapositivas. Entonces, estamos en tus manos y una vez más, mil gracias por estar acompañándonos, mostrándonos desde el territorio cómo se siente la paz y cómo se puede construir. Muy buenas tardes. Como ya lo dijeron, mi nombre es Jennifer Martínez, vivo en el municipio de Mesetas Meta. Voy a contarles un poco cómo ha sido el trabajo en nuestro territorio. Gracias, primero que todo, al acuerdo de paz, para poder iniciar finalizando el año 2017, gracias a la Embajada Noruega y al PNUD, que pudo llegar este programa a nuestro territorio, como fue el programa de Ambientes para la Paz, Vida Digna y Reconciliación. Como resultado de este programa tenemos la Cooperativa Multiactiva Agroecológica de Turismo, Paz y Soberanía Alimentaria, que está compuesta por un 70% de comunidades campesinas y tenemos un 30% de comunidades en proceso de reincorporación, donde se han vinculado mujeres y jóvenes, la cual ha sido un reto, ya que pues para adquirir los terrenos no ha sido fácil, ya que no contamos con titulación de tierras, entonces fue un proceso bastante complejo para poder adquirirla y poder tener esta cooperativa hoy en día en nuestro territorio. No ha sido fácil, pero igualmente lo hemos hecho
en conjunto, ya que nos dimos cuenta que las comunidades campesinas y las que salieron en proceso de reincorporación tienen las mismas dificultades que tenemos cualquier campesino, como en el tema de la salud, la educación, la cultura. También este predio lo pudimos adquirir gracias al apoyo de cada uno de los beneficiarios. De esos 100 beneficiarios, cada uno dimos un granito de arena para poder comprar este terreno, pero sin alguna escritura pública como tal, ya que no tenemos acceso ni garantías a la tierra ni a una titulación. Pero también podemos demostrar que con deseos y fuerzas lo podemos lograr. En esta finca manejamos todos los temas de modelos de silvopastoril, restauración, conservación. Nuestro objetivo es poder tener el punto de transformación, ya que pues al transformar nuestros productos, así tienen un valor agregado y no tenemos que estarlo vendiendo ya a unos terciarios. Demostrar de que en esta finca lo que deseamos es tener un centro educativo campesino para que la juventud no tenga que salir de nuestros territorios y se vayan a la ciudad a buscar nuevos horizontes. Entonces, esto lo hemos podido lograr gracias al apoyo de estas entidades que nos han colaborado y a nosotras las comunidades que estamos dispuestos en que esto salga adelante cada día. También hemos podido lograr la educación de 27 estudiantes en técnicos de agroecología y un grupo de 30 en operación turística local, profesionales ya, teniendo su certificado directamente por el SENA. También la idea de tener esta granja es de que todos estos modelos que sean amigables con el medio ambiente lo podamos replicar, empezando por los beneficiarios que hacen parte de la cooperativa y así poderlo ir distribuyendo a toda la región, porque nos damos cuenta del daño que se ha hecho en el tema de la deforestación. Entonces no queremos que esto siga pasando y ha sido un objetivo que gracias al momento lo hemos logrado. También con nuestra cooperativa tenemos un operador turístico que es Catitza Expedition, a la cual también tenemos su misma marca registrada, que es Paraísos Ocultos, en el cual inicia desde el municipio de Mesetas con el río Huejar, bajando por el río Duda y desemboca en el río Guayabero, en el cual pues cuando se da el acuerdo de paz conocimos muchos sitios que la verdad como campesinos ni los conocíamos, ya que antes pues era un inconveniente poder visitarlos. Entonces ya que cuando llega el momento del acuerdo se puede abrir todo este tema del turismo, al cual tenemos muchos sitios importantes, muy bonitos para ofrecer, como para también poder practicar deportes extremos, como tenemos el rappel, tenemos el senderismo. Entonces, gracias al acuerdo de paz, pero que hoy en día también nos sentimos ya muy vulnerables porque vemos que los acuerdos de paz no se están cumpliendo como se acordaron. Entonces, esto ha sido para ya en el último tiempo, ha sido como un gran obstáculo que tenemos, ya que todo el trabajo pues va muy de la mano con el punto 1, que es el tema de tierras. Entonces ha sido muy complejo y pues tenemos, podría decir, nervios o miedo de que esto no podamos seguirlo sacando adelante, ya que pues el turismo con naturaleza es una de las grandes riquezas que tenemos en la región y lo queremos seguir cuidando cada día más. Y busca también la forma de cómo tener una economía en las comunidades campesinas, ya que pues siempre hemos estado olvidadas por los gobiernos, por los estados, siempre ha sido un impacto hacia el conflicto, que siempre nos ha brindado pues en un momento temor,
pero la idea es poder continuar en sacar este proceso adelante. Ha sido de gran logro porque hemos podido lograr buscar nuevos liderazgos, vincular a los jóvenes, a las mujeres, demostrar de que nosotros los campesinos siempre nos hemos encontrado unidos, de que siempre sabemos que la unión es que hace la fuerza para poder sacar todos estos temas de comunitarios y que una de las claves es poder trabajar de la mano con la naturaleza y que la conservación es uno de los grandes puntos a los cuales más debemos de proteger y cuidar en nuestros territorios. Entonces, de esta manera, les puedo comentar lo que hemos adquirido gracias al acuerdo de paz, pero que de hoy en día, pues, creemos que está muy débil, ya que también tenemos el conflicto por los territorios, el tema también de las instituciones, del tema de las instituciones ambientales. Esto hace de que ya como región empecemos a tener como conflictos en nuestra región. No, se me fue. Muchas gracias, Jennifer. ¿Nos puedes confirmar si ya finalizaste la presentación? Me quedó la duda si nos querías contar algo más. Tienes el micrófono cerrado en este momento. Ya. No, ya daría mi presentación, ya la terminaría. Perfecto. Muchas gracias, Jennifer. Qué interesante y aprovecho entonces para que todos hagan el esfuerzo de visitar estos rincones ocultos, que incluso es increíble que para la gente que vive allá también estuvieran ocultos. Son esos beneficios que a veces parecen intangibles del acuerdo de paz, y miren cómo la gente se está beneficiando, pero también miren los riesgos que pueden estar asociados si este proceso de paz o si ese entendimiento de la paz de la cual nos hablaba James Irene no es el mismo. Entonces los efectos que puede tener sobre nuestras comunidades locales y sobre las personas que están viviendo y disfrutando de ese capital natural del cual también nos estaba haciendo referencia Steven, y donde debemos ver cómo esa financiación debe ir precisamente a beneficiar a las personas que están en las regiones. Esto es parte de los beneficios que nos está brindando el acuerdo de paz, pero probablemente también pueden existir algunos riesgos asociados al tema de paz. Entonces, quiero aprovechar el espacio para que Thorsten, nuestro último panelista, nos cuente un poco cómo es esa relación entre el tema de la deforestación y la paz. Y a partir de ahí, luego vamos a abrir espacio a un diálogo entre todos ustedes. Entonces, Thorsten, bienvenido. Estamos viendo la pantalla compartida como si fueras el presentador. Si puedes verificar donde dice Use Slideshow, sería mejor, Thorsten. And your mic is off as well. Okay, good afternoon. This is better, I hope. Bien, buenas tardes. Espero que ahora sí esté bien. Sí, así es. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por los primeros presentadores de la sesión. Me interesó mucho los temas. Voy a ser muy breve porque no creo que escuchar a un presentador en este momento y más después de los que presentaron ya es suficiente para el proceso. Y cómo reducir la deforestación en Colombia puede ayudar a la construcción de paz. Soy Thorsten Flosken, trabajo para este estudio, esta Universidad de Lund.
he hecho trabajo de investigación sobre Colombia en los últimos años. Soy parte de un grupo interdisciplinario donde miramos las consecuencias del acuerdo de paz en Colombia desde el 2016. Lo que voy a presentar hoy se basa en un documento, un artículo que se publicó más o menos hace un año en una revista de ecología, mirando el proceso de paz en Colombia, cómo se relaciona con la deforestación, el objetivo que tiene Colombia para reducir la deforestación y cómo se relaciona con la construcción de paz al mismo tiempo, buscando afrontar los problemas que subyacen la construcción de paz. Bueno, tenemos discusiones qué es la paz en el tiempo de post-conflicto, cómo podemos definirlo en este momento, y creo que él se mencionó también antes en una presentación. Colombia está en un cruce donde tiene un diferente tipo de conflicto, muchos diferentes conflictos pequeños en territorios, y es menos política, pero se hace más acerca del único recurso, el principal recurso, el capital nacional, natural, como se ha definido y ha sido parte del conflicto de Colombia. Y tiene que ver con la tierra, el territorio. La mayoría sabemos que el conflicto en Colombia ha sido caracterizado por la posesión del territorio, el acceso a las tierras, la propiedad de la tierra, y también básicamente quién puede ganar beneficios de las actividades de las tierras, digamos, para la producción de coca, en cultivos, minería, también agricultura, producción agrícola o ganadera. Entonces, durante el conflicto, esperemos como que se trajo un final al conflicto, muchos cambios se han visto en el ambiente. Primero, la deforestación relacionada con actividades ilegales, pero también en temas de cultivos y de los latifundios y minifundios. Esta deforestación, sin embargo, ha sido muy pequeña en comparación a otros años. Con respecto al conflicto, la concentración de la tierra en Colombia ha sido muy desigual. Comparando con Latinoamérica, ha sido incluso más desigual durante el tiempo del conflicto y desde la firma del acuerdo de paz. Tenemos la situación en que es una fuente del 2017, básicamente 1% de las tierras están tienen 81% de la tierra productiva. Es más desigual y más desigual, incluso aún más después del acuerdo de paz, en la tendencia que vemos que se desarrolla y se aumenta. Rigo en la mañana nos presentó las cifras de la deforestación y lo han hecho otros presentadores que me precedieron. Algo está claro, que la deforestación en Colombia ha aumentado tremendamente desde la firma del acuerdo de paz en el 2016, y en particular en áreas donde las FARC estaban presentes. Este tipo de deforestación se ha hecho incluso más de donde no estaban presentes. Entonces se ha hecho más rápida estas municipalidades donde hay un enfoque de construcción de paz. Hay diferentes razones para ello. Puede ser temas constitucionales o institucionales, más bien las instituciones están presentes porque estas áreas tenían deforestación antes de la firma del acuerdo, áreas rurales muy grandes con muchos bosques, y también debido a nuevos actores que quieren aprovechar el momento, sacar provecho de las actividades, y van a los bosques para sacar beneficios y explotar las tierras. Si comparamos la tasa de deforestación en la región amazónica con la deforestación nacional, podemos ver que básicamente en el 2015, justo antes de la firma del acuerdo y después de la implementación, después de la firma, la deforestación aumentó tremendamente en diferentes áreas, diferentes regiones, en particular en el Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare. Ha habido una disminución en los últimos 2 años, pero me parece que Sebastián esta mañana también nos dijo que en el 2020 parece que las cifras están volviendo a subir desde el 2020. Entonces pasará tiempo antes de que conozcamos las cifras, pero es lo que tenemos al momento. De pronto tuvo que ver también con la pandemia, porque había menos supervisión o monitoreo por parte del gobierno. Al mismo tiempo, mirando las fuentes de la Federación de Ganado de Colombia, de ganaderos, creo que dijo, vemos aumento en el número de
cabezas de ganado en el país. Estas cifras de las estadísticas de ganado, y en particular, si las comparamos con el promedio colombiano, el departamento de la Amazonas y el Caquetá, Guaviare, Bichada, Putumayo han visto un gran aumento en el número de cabezas que están presentes. Por ejemplo, en Guaviare, la línea anaranjada es casi el doble desde 2016. Es un aumento considerable, sobre todo si sabemos que el ganado, como se hace en el Guaviare, en el Putumayo y Caquetá, sabemos que hay mucha deforestación relacionada con este tema. Y no es sorprendente, vemos que se ha analizado y sabemos que la ganadería es uno de los principales motores de la deforestación, y también la construcción de vías ilegales, la extensión de los cultivos de coca y otros. Fue interesante escuchar a Steven, que nos decía acerca de los intereses mineros internacionales y todas las empresas que están involucradas en la financiación de la explotación minera. Entonces el gobierno también tiene la ambición de utilizar la minería como una principal locomotora del crecimiento, como parte de las actividades para la construcción de paz, expandiendo el sector minero, haciéndolo crecer, sobre todo el sector minero legal. Está presente en una gran parte del país los proyectos mineros, minería de carbón y otros tipos de minerías, pero hay también inversión extranjera directa que va a tratar de invertir en la expansión del sector minero. Como meta del gobierno en el Plan de Desarrollo Nacional es aumentar para atraer más inversión en expansión, pero estamos hablando de la minería legal, no la ilegal. La minería ilegal está presente en todas partes del país, sobre todo la minería de oro, sobre todo en el Amazonas, en el Baupés y en la Amazonía, en el Caquetá. Y podemos ver aquí unos mineros en diferentes lugares. Es algo que está presente en varias partes del país. También ha aumentado por la pobreza y por el alto precio del oro. Entonces la minería de oro es bastante destructiva, no tanto para la deforestación, pero tiene muchos problemas ecológicos, sobre todo la contaminación de los ríos y temas sociales. Para ser muy breve, entonces, en lo que tiene que ver con los temas de la tierra, la distribución de la tierra en Colombia, hay razones estructurales y han existido por mucho tiempo, y fueron parte de lo que causó el conflicto armado en Colombia. Una de las presentaciones y enfatizó el punto que muchos campesinos que están viviendo en áreas rurales no tienen acceso al título de su tierra, al título de posesión. El registro está muy atrás y estaban en los puntos del acuerdo, pero no se ha implementado para nada. Entonces todavía están sin titulación. Entonces hay algo que hay que abordar muy rápidamente de otra forma. Hay muchos actores, poderes que van a aprovechar esta oportunidad para hacerse incluso más grandes, tener más tierras, y van a aumentar la deforestación a lo largo del proceso. Es interesante que el Plan de Desarrollo Nacional, me parece que el gobierno colombiano de cierta forma está haciendo como una doble retórica. Por un lado, hablando de las donantes internacionales como de los gobiernos noruegos y británicos para que digan, bueno, queremos abordar la deforestación, tenemos la meta de deforestación, pero por otro lado están empujando para que haya unas economías destructivas que vengan a los territorios, y que sabemos que los que trabajamos allí, esto causa conflicto social, y la minería es un motor de la deforestación, y es algo que muchas personas no quieren aceptar, no le quieren darle la bienvenida, por supuesto. No sé si fue la Corte Suprema decidió que no era constitucional tener votaciones para temas mineros. Es decir, que la posibilidad que la gente votara en contra de los proyectos de minería que se iban a realizar en esos municipios. Entonces el gobierno oficialmente enmarca la minería como una locomotora para el desarrollo futuro. Y obviamente no se puede
como lo dijo McNish en el 2016, se nos puede extraer la justicia y la paz social, creando también conflictos ambientales. Como dije antes, algo que es muy claro en los últimos años y escuchando las presentaciones es que uno de los temas principales es la reforma para permitir a la gente que tenga titularidad de sus tierras, las tierras que están utilizando legalmente, que tengan títulos, por ejemplo, títulos de comunidad propiedad común para que puedan defender su territorio y conservarlo y protegerlo. Es algo que todos deberíamos entender y trabajar en ese sentido para que sea un punto clave en este tipo de conferencias como parte de la implementación del acuerdo de paz. Y uno también podría decir que a pesar de la retórica del gobierno de Duque y los temas ambientales aún son una baja prioridad en la transición hacia la paz. El ambiente ni siquiera se menciona en el acuerdo de paz y lo que vemos en el momento es básicamente paz al costo de la destrucción ambiental hasta cierto punto, particularmente a la costa de los bosques de la Amazonía y en otras partes. Entonces, bueno, espero recibir preguntas y muchas gracias. Ya hemos recibido varias preguntas por parte de los participantes. Solamente me gustaría resaltar de esta presentación que nos dio Thorsten un elemento asociado a la inequidad en el uso del suelo. Ya esto es muy conocido en el país e incluso esto ha llevado a que las personas que están reclamando sus derechos sobre la tierra tiendan a saben que estamos en una posición o en una situación muy complicada. Precisamente el día de hoy, hace poco, la Organización Nacional Indígena de Colombia tristemente menciona que la lideresa indígena del pueblo Kamsá, María Bernarda Guavijoy, y su nieta en el Putumayo fueron asesinadas. Precisamente ellas son guardianes de la pervivencia de los pueblos, pero también de los territorios. Casos como estos, tristemente, se vienen presentando cada vez más en el país. El marco, cuando nosotros hablamos del tema de uso del suelo, estamos hablando al final de la pervivencia de los pueblos, estamos hablando de la riqueza natural que tiene el país. Esa riqueza nosotros podríamos convertirla en riqueza para la gente en general y que personas y iniciativas como Villacatipsa realmente la estén aprovechando, o podría quedar en manos de unos pocos. Yo creo que ese es el marco un poco de la discusión que tenemos entre todos y invitaría entonces a que pasáramos a la sesión de preguntas y dentro de la misma entonces, si quieren arranquemos con unas que están muy cercanas que nos están planteando Sandra González y Andrea Ángela Guerrero en relación a todo el tema de esa financiación geográficamente explícita. Entonces nos preguntan que la deforestación está relacionada íntimamente con las finanzas criminales y sus métodos para el manejo de capitales. Entonces, ¿cómo ven ustedes? Y creo que, Stephen, esto es especialmente importante para ti. ¿Cómo ves el papel de las finanzas espaciales en el proceso de identificación de estos actores ilegales que están promoviendo la deforestación y la pérdida de estos ecosistemas naturales en el país? It's a great. Buena pregunta. Espero el año entrante volver con una respuesta. Es el siguiente paso, nuestro proyecto de investigación con Gabriel y Liliana. Queremos ver qué hemos aprendido mirando las actividades legales. Y el siguiente paso es comenzar a mapear, o por lo menos el contorno del el sector de la minería y la legal y ilegal, y donde se unen de pronto en la cadena de suministro, haya un punto de convergencia donde podamos plotear, mapear y determinar las herramientas al mismo tiempo. Mineros, una firma minera colombiana, si miramos los inversionistas son las más grandes, sino es que la más grande que representa el fondo de pensiones del país. Entonces nos presenta el interrogante. Bueno, la gobernanza de GISG, ¿qué está haciendo Mineros para asegurarse que
sean totalmente lícitos. El oro que extraen es totalmente lícito. Entonces no le puedo dar una respuesta buena, contundente al momento, pero puedo enfatizar que ese es el siguiente paso de la investigación. Sí. Y él hacía referencia a los acuerdos de cero deforestación. En Colombia precisamente estamos trabajando en el desarrollo de ese tipo de acuerdos para garantizar que la carne, la leche, el aceite de palma, el cacao que consumimos sea libre de deforestación, y cuando llegue a otros países, pues efectivamente los compradores sepan que no están promoviendo esa deforestación. No obstante, esto nos está conectando directamente con el elemento de poder hacer una trazabilidad adecuada de que esto realmente es cierto y no solamente un fenómeno de limpieza verde o de greenwash asociado a tener un sello de cero deforestación. Entonces, de fondo, aquí hay claramente unos elementos técnicos y que implicarán mucho más desarrollo, pero también está la posibilidad de estar conectando a los mercados conscientes, tanto a nivel nacional como internacional, con la promoción de estas actividades que van a beneficiar en últimas a las comunidades que están en las zonas. Entonces, yo aprovecharía este punto precisamente para conectar con otro de las preguntas que en este caso nos hacía Víctor Roldán. Él nos dice que ¿por qué los procesos llevados a cabo por el acuerdo de paz en papel está implícito el trabajo grupal de los participantes en el territorio? Como por ejemplo en el Capricho Guaviare, pareciera que la población es un actor ajeno al proceso llevado a cabo en la ETCR Colinas. Entonces yo pensaría que en principio, ya bien sea Irene o James, nos podrían contar un poco más, porque ellos precisamente estaban trayendo estos puntos de cómo es importante tener la visión de las comunidades dentro de esta visión de paz y de promoción del desarrollo. Entonces no sé si Irene o James de pronto nos ayudan para reflexionar un poco en relación a la pregunta que nos estaba haciendo. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar, y James, si quiere, puede aportar después. Quiero tomar la oportunidad para reflexionar sobre dos cosas que me parecen relevantes y que se derivan no solamente de esta conversación que estamos teniendo, sino también de nuestra investigación. Y es que para el discurso hegemónico de quienes están hoy todavía sosteniendo el éxito del acuerdo de paz, estamos hablando entonces fundamentalmente del gobierno, pero también todavía, por ejemplo, hay unos sectores del Partido de los Comunes que defiende que el acuerdo de paz tiene posibilidades. Hay unos actores sociales de la participación que son idóneos. Estamos hablando de aquellos que pueden fácilmente plegarse a ese discurso, digamos, neoliberal, de precisamente promover discursos del desarrollo, acoplarse perfectamente a modelos desarrollistas de generación de mercados. En cambio, no es tan estratégico hablar con organizaciones que siguen reclamando el derecho a la tierra por encima de proyectos productivos en tierras arrendadas para, por ejemplo, producir cacao o sachainchi o café. Y creo que aquí es muy importante hacer una lectura crítica política de esto que significa, porque no nos podemos quedar celebrando unas pequeñas elementos, digamos, experiencias exitosas aisladas que, por ejemplo, no están demostrando un compromiso con la implementación del punto 1, y que eso permita a otros actores seguir promoviendo una idea de que este acuerdo se está cumpliendo. Porque lo cierto es que el acuerdo no se está cumpliendo. O sea, las tasas de amenazas, asesinato a líderes sociales, reclutamiento forzado, masacres, etcétera, nos hablan de que no se está cumpliendo, y en términos del uso de la tierra estamos hablando de que se ha cuatriplicado el área de palma aceitera, por ejemplo, el cultivo de coca está, de donde se radicó, está triplicándose en los municipios vecinos. Entonces todo esto nos lleva a un escenario que realmente tenemos que tomarnos en serio qué es lo que está pasando más allá de que haya algunos casos aislados. Y eso también para decir que claro que celebramos que haya iniciativas comunitarias, cooperativas, etcétera, pero también tenemos que ver quiénes son los que están quedando por fuera,
Y en el caso, por ejemplo, del Alto Cauca y del ETCR, en donde nosotros trabajamos durante todos estos años, lo que nosotros vemos es que quienes se quedaron en el ETCR fueron las esposas de algunos de los excombatientes, y de 220 personas que dejaron sus armas en el ETCR de Monterredondo, en este momento hay solamente 20 guerrilleros. Todos los demás están dispersos por miedo, por falta de oportunidades, porque en ese lugar no pasa nada, porque ahí nunca llegó el proyecto productivo, porque no hay tierras. Y claro, esos 20 sí hicieron una cooperativa, que además ha tenido fracaso tras fracaso respecto a la productividad y eficiencia de su proyecto de monocultivo de ají. Entonces, digamos que ese tipo de cosas, yo creo que la perspectiva del environmental peace building debe ser vista también en combinación con la ecología política y entender cuáles son entonces los actores, las direcciones y hacia dónde estamos llevando también las transformaciones en las relaciones socioecológicas a partir de este acuerdo. Gracias. Gracias, Irene. Y de pronto, anexo a esta pregunta, y de pronto James nos puede ayudar, o tú una vez más, nos estaban preguntando por el caso dentro de la estrategia PDT en Cauca, ¿cómo ven que son la referencia a los proyectos que tienen un sentido más de conservación y gobernanza ambiental? Porque como que todo está centrado en otros elementos o más productivos o más de infraestructura. Entonces, en ese trabajo que ustedes realizaron, ¿cómo es ese tema más asociado a la conservación y gobernanza ambiental? Tiene cerrado el micrófono. Sí, lo que nosotros hemos analizado es que la perspectiva de implementación del acuerdo de paz en esta región priorizó el PENIS sobre el PEDET. Eso pasó en muchas regiones y sobre todo en las regiones cocaleras, ¿no? Y en este caso, entonces, todo el tema del control y la erradicación y la sustitución, pues se tomaron la agenda de las instituciones del Estado y de las organizaciones comunitarias también. Y me refiero a esto porque el PENIS tiene como estrategia de sustitución, pues específicamente proyectos agrícolas. Y ese es, digamos, un sesgo, una interpretación bien ortodoxa de lo que puede significar la sustitución de una economía ilícita. Yo en algún momento hablaba con uno de los funcionarios de Bogotá que venía al Cauca y le decía, ¿y qué pasa si, por ejemplo, hay emprendimientos más creativos? O sea, no podríamos, por ejemplo, sustituir la economía ilegal de la coca con un emprendimiento de radio comunitaria que permita generar unos recursos, cualquier cosa. Y no, o sea, está pensado así. Y creo que esto responde porque en la medida en que hay una focalización de proyectos productivos de agronegocio, porque todos son encadenamientos productivos de cadena de exportación. O sea, estamos hablando de café, sachainchi, cacao y aguacate Hass. Y esos son todos cadena de exportación. O sea, aquí no hay nada que nos diga que estamos hablando de mercados locales, soberanía alimentaria. Entonces, si se sale de ese estándar de digamos, de gobernar y transformar el uso del suelo para la exportación, entonces la conservación no entra. Nosotros estuvimos, por ejemplo, en el marco de los PEDETs y las primeras inversiones que llegaron, intentando promover la idea de proyectos de conservación que son súper importantes para cuidar las fuentes de agua, en particular en la cordillera central. Y había como un bloque que eso no es la prioridad. Y claro, tiene que ver con que en esta zona no sería conservación para el turismo, porque hay zonas en donde la conservación para el turismo sí se ve como una posibilidad. Pero aquí no, porque esta zona sigue en guerra. Entonces aquí, o sea, nadie va a ir hoy a Toribío porque se están dando bala, así como la estaban dando hace 10 años. Entonces, digamos que la conservación para el turismo no es una posibilidad y la conservación per se pues no es profitable, ¿no? Bueno, eso sería como... Muy brevemente dejo un comentario para complementar estas dos preguntas que nos comparten, y es el siguiente. Abordar, digamos, la conservación ambiental y el equilibrio ecológico en estos territorios implica necesariamente articular la institucionalidad del Estado con
las dinámicas de gobernabilidad comunitaria presentes en el territorio, entendiendo que en estas zonas de conflicto no está el Estado actuando de manera sólida en el ejercicio, digamos, de la administración pública. Son las comunidades y los órdenes locales los que tienen la capacidad de incidir en estos procesos. Pero esa articulación entre las gobernabilidades comunitarias y la estructura institucional es incompatible en la perspectiva de paz que se está imponiendo, pues, o bueno, que ya, digamos, tomó el control y el rumbo de la implementación del acuerdo de paz. Y es incompatible porque sus apuestas y sus proyectos territoriales son contrarios en la medida en que para las comunidades la paz implica buen vivir, implica una cantidad de cuestiones que no están siendo priorizadas desde la visión institucional dominante. Muchas gracias, James. Es muy claro y precisamente sobre ese punto voy a aprovechar para conectar con dos preguntas vinculadas y pedirle a Jennifer, que está en la región, que nos deje con esa visión desde el territorio, cómo perciben ellos esto. Y es que, por un lado, nos está preguntando Alejandra Celi qué dinámicas se conocen sobre los procesos de conservación comunitarios y la relación con la tenencia de tierra que tienen allá. Pero pues uno eso, Jennifer, también a una pregunta que nos está haciendo María del Pilar, donde primero que todo te está felicitando mucho por todo el trabajo que han realizado y pues lo valiente que es el proceso, y les gustaría saber si tienen algún tipo de proyecto de formación con el SENA o si están sistematizando también esas experiencias de trabajo y dónde pueden conocer más información del proyecto. Entonces, Jennifer, si nos puedes ayudar, te agradeceríamos con estos puntos. Hola. A ver, el tema de formación con el SENA ha sido un poco complejo. La verdad, se logró traer, ya que teníamos el programa, entonces por medio de la embajada noruega se hizo todo como los trámites directamente allá al SENA para que viniera el instructor, pero como tal nosotros en la región nunca contamos con esto. Si por vocación de ellos mismos, creo que no llegaría. Fue por el SENA, o sea, llegó por el mismo programa que les comentaba, que fue el programa Ambientes para la Paz. Y del tema de tenencia de la tierra, pues ha sido muy complejo, también mucho también para la mujer, ya que pues no hay la forma de cómo adquirir pronto estos predios para que ellas mismas tengan su propio terreno. Y acá sí se consigue cualquier pedazo de tierra, diría. Se hace eso simplemente de pronto por las juntas de acción comunal, que se hacen un documento que es propietaria de la tierra, pero más no tenemos más titulación ni nada legal. Gracias, Jennifer. ¿Y dónde puede la gente conocer un poco más de tu experiencia? Pues tenemos el correo de la cooperativa como tal, cooperativacatitza@gmail.com, y la de turismo, que también es catitzaexpedition@gmail.com. Perfecto, Jennifer. Entonces yo creo que vas a estar recibiendo varios correos. Ya los dejo también escritos. Muchas gracias. Mejor por el chat para que todos lo tengamos. Ya debemos ir cerrando. Vale. Entonces, miren, yo creo que tuvimos una visión literalmente desde mesetas en el meta hasta una visión satelital cuando estábamos mirando cómo podemos utilizar esos temas, aplicaciones de unas metodologías geográficas o geoespaciales. Pero de fondo, yo creo que aquí, frente a la Tierra, subsisten unas preguntas donde tenemos que generar respuestas como país. Hay unos riesgos, como nos estaba presentando Thorsten, pero también las oportunidades están en las regiones y son oportunidades que al final van a beneficiar a nuestras personas.
Y como bien lo planteaban tanto James como Irene, eso dependerá de la concepción que tengamos de paz y debemos entonces hacer una construcción común frente a la misma. Ese es el gran reto que tiene el país, pero de fondo en estas decisiones que tomemos va a haber personas de carne y hueso sufriendo o beneficiándose de estas decisiones. Entonces, recuerden siempre llevar a las personas en el corazón para poder entonces, como con Jennifer, darles oportunidades y generar entonces un mejor país para todos. Quiero entonces agradecerle a todos los panelistas por sus presentaciones, a todos los que nos compartieron sus correos electrónicos, les haremos llegar entonces las copias de las presentaciones y los invito entonces a que nos acompañen en los siguientes paneles que tenemos en el evento del día de hoy. Que tengan entonces todos muy buena tarde.